Bueno, muy buenas tardes para todos. Saludo muy cordial. Espero que todos estén muy bien, que se encuentren bien de salud, también de estado de ánimo. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de este curso de acciones de prevención y manejo de las violencias de género. Esperaba encontrarlos en reunión puntualitos, pero veo que hoy no va a ser posible. Igual recuerden que todas estas sesiones quedan grabadas y luego esa grabación, después de ser editada, ¿sí? El proceso eh, correcto es publicarla en la plataforma Sena Sajuna. O sea que ustedes van a poder ver lo que sucedió en estas reuniones. ¿Listo? En las próximas horas. Las próximas horas, ojo, no es inmediato, ¿no? No es cuando acá la reunión, toca esperar que el video cargue en internet, en la nube, luego hay que descargarlo, hay que editarlo, hay que volver a subirlo, luego pasa por plataforma, por YouTube, por ejemplo, y ahí es donde se obtiene el enlace para luego ser compartido con ustedes. Bueno. Habiendo dicho esto, les recuerdo mi nombre. Soy Ronald Alberto Tumbo. Soy su instructor tutor virtual de estos cursos de salud a través de los medios tecnológicos. Bueno, vamos a tomar una captura de pantalla para confirmar que estamos realizando nuestra reunión. Un segundito mientras la dejo guardando. Dejemos un saludo por ahí. Por si se conectan, pues ahí está el saludito para recibirlos. ¿Listo? Bueno, chicos, en la sesión anterior estuvimos hablando o haciendo una introducción a la plataforma Sena Sajuna. Estuvimos haciendo un recorrido, estuvimos revisando dónde se encontraba la guía de aprendizaje, dónde se encontraba el material de formación, cuáles eran las actividades o evidencias que debían de entregar. Para la semana anterior se entregaba una evidencia que debió haberse entregado este fin de semana anterior. Que si no se hizo, bueno, todavía hay plazo, aunque ahí diga que ya se cerró o se venció el plazo de entrega de evidencia, en realidad el plazo máximo, ¿sí? Eso solo es el cierre de la semana de formación. El plazo máximo para la entrega de evidencias es el 4 de marzo. ¿Listo? Hasta el 4 de marzo podemos recibir todas sus evidencias. Obviamente correctamente desarrolladas, correctamente diligenciadas para simplemente revisarlas, calificarlas y publicarles sus notas y que puedan aprobar y certificarse. ¿Listo? Si ustedes se entregaran antes, pues habría más tiempo de revisarles y probablemente si surgiera algún inconveniente o se hace alguna corrección, pues se les da tiempo para que puedan realizar dichas correcciones. ¿Listo? Bueno. También leímos que en la guía que se hace una introducción la semana pasada y en la actividad de aprendizaje a desarrollar sobre leyes, ¿no? Sobre conceptos, definiciones, leyes. Esta semana vamos a continuar, digámoslo así, dentro de esa temática, pero ya vamos a avanzar un poquito más. Habiendo dicho esto, pues voy a apagar mi cámara y a empezar a compartirles mi pantalla.
Segundo. A ver, por aquí. Esto sí es. Ahora sí. Listo. A partir de este momento ustedes tienen que poder ver la pantalla de mi equipo. ¿Listo? Estamos viendo lo mismo. Yo ya ingresé a la plataforma Sena Sajuna con mi usuario y mi contraseña. Ya saben que el usuario es el número de documento de identidad, no es otro diferente. Y la clave es su clave personal, nadie más la sabe, nadie más la conoce, si no la guardó, si se le olvidó, si se le borró, pues tiene que hacer el proceso de recuperación de contraseña. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a nuestro curso. Acciones de prevención y manejo de las violencias de género. En este caso, a la ficha 34-125-96. Recuerden que este número es muy importante porque su número de curso o de ficha les sirve para realizar diferentes trámites en el SENA. Siempre se los van a pedir. ¿Listo? Bueno. No olviden también el uso del chat de nuestra plataforma, el uso del chat de atención sincrónica aprendices todos los días en la mañana, el uso de nuestro foro de dudas e inquietudes, son los canales de comunicación. Y si no los usas, pues, ¿cómo sabe uno si tienen dudas, si tienen preguntas, si no entendieron? ¿Sí? Tienen que preguntar, tienen que comentar, chicos. Bueno. También se les sugiere revisar los anuncios, la información general, el cronograma, estar pendientes de él para poderlo cumplir y pues también estar pendientes si de pronto surge algún cambio, aunque yo siempre les aviso si ha habido algún cambio en el cronograma. Hasta el momento, no. ¿Listo? Sigue igual que al principio. Bueno, el foro social era para la primera semana, pero si usted no lo ha realizado, hágalo. ¿Sí? Hace parte de las actividades obligatorias. Por eso aparece dentro de la guía de aprendizaje, y aquí está nuestra carpeta principal, actividades de aprendizaje y guía, donde está nuestra guía de aprendizaje y los materiales o componentes formativos, 1 y 2, ¿listo? Que contienen la información que debemos analizar para poder desarrollar nuestras evidencias. El primero es el componente formativo, violencias de género y su marco normativo. Entonces, lo que les decía, ahí está. Conceptos, definiciones de violencia de género, violencia contra la mujer, los diferentes tipos de violencia, perdón, y las normas que existen en contra de estas en nuestro país. ¿Listo? Y luego viene el componente formativo, rutas para el restablecimiento de derechos y acciones de prevención. Todas las acciones que podemos entablar para prevenir, para atender este tipo de situaciones. Este componente formativo para esta segunda semana aún no lo utilizamos. Seguimos en el número 1. Luego están las evidencias en un color diferente. ¿Sí? Las actividades de aprendizaje están en color rosado o fucsia, no azul como los documentos. Para la primera semana teníamos que realizar la matriz conceptual. ¿Qué era la matriz conceptual? Nada más era una tabla, ¿no es cierto? Para, digamos, reconocer, enlazar, unir ciertos conceptos. Luego, para esta semana número 2, se va a realizar un mapa mental sobre la naturalización de la violencia. Naturalización, ¿cómo así? Sucede que en nuestro país podemos decir que siempre ha existido la violencia. No es que nuestra naturaleza sea violenta, no es que el ser humano y el ser colombiano sea violento, pero nuestra cultura nos enseña la violencia y la aprendemos y la vivimos.
la sufrimos. Y tantas veces que ya se vuelve algo normal, ¿sí? En vez de naturalización debería de llamarse la normalización de la violencia. Ya vemos lo que ocurre enfrente de nuestros ojos, lo que sale en las noticias, en la televisión, y ya no nos sorprende, ya no nos afecta ni siquiera, ¿sí? Como no fue a mí, entonces me da igual, o como no es a mí, pues no me va a afectar, yo sigo adelante, o me hago el que no vi nada, ¿cierto? Bueno, lastimosamente ese es el detalle. Y tenemos que hacer un mapa mental. Un mapa mental es una representación gráfica donde por medio de líneas y de figuras geométricas vamos a crear una figura, ¿sí? De conceptos o pasos a pasos que representan o resumen un tema. En este caso, la naturalización de la violencia. Sobre esto vamos a ver qué nos dice la guía de aprendizaje, ¿listo? Entonces vamos a ir a abrir el documento guía de aprendizaje número 1 y vamos al recurso educativo. Me devuelvo un poco porque se me movió apenas lo abrí. Ok, sí, aquí sí estamos en la página que es. Listo. Actividad de aprendizaje 2. Temática. Reconocer los aspectos que naturalizan las violencias desde la perspectiva de género. Aprendiz, el propósito de esta actividad de aprendizaje es que se apropie de los fundamentos y conceptos de violencias de género y contra las mujeres, teniendo en cuenta el enfoque de derechos, donde pueda reconocer la génesis de la violencia de género, cómo los aspectos culturales juegan un papel importante en la construcción de mitos, creencias e imaginarios. Duración 12 horas, es decir, una semana. Recuerden que la semana empezó el día lunes, ¿sí? Y termina el domingo. ¿Por qué la sesión el día de hoy? Porque no, ustedes no son el único grupo que tengo. Y a medida o en el turno que comienzo, pues eh, hay otros grupos detrás de ustedes, ¿listo? Los otros días también realizo sesiones en línea. ¿Sí? Entonces a un grupo le tocó el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves y a ustedes les toca hoy día viernes. Bueno, igual se supone, y lo expliqué en la primera sesión, que ustedes deben de revisar el material, leer la guía, aprenderse los conocimientos y luego empezar a realizar las actividades. Cuando llegue la sesión en línea, vamos a atender sus dudas, sus inquietudes y si no han realizado aún la actividad, pues ayudarles a orientarlos sobre cómo realizarla, ¿vale? Pero pues se supone que aquí a este punto deben llegar ya con algo de conocimiento. Material de formación a consultar para el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje. Lea el componente formativo, violencia de género y su marco normativo, el componente número 1, ¿no? Evidencia. Evidencia desarrollar un mapa mental sobre la naturalización de la violencia. Es la actividad de aprendizaje 2. Evidencia 1. Estimado aprendiz, en esta actividad de aprendizaje usted debe realizar un mapa mental donde se relacionen los aspectos culturales que dan origen a la violencia de género y los factores que a lo largo de la historia la han justificado, tolerado y naturalizado desde mitos imaginarios y falsas creencias en torno a ella, teniendo en cuenta. Antes de hablar de lo que se tiene en cuenta, miren, mapa mental, ya les dije, es un gráfico que tiene un título o un inicio
y va en forma lateral de izquierda a derecha o de arriba a abajo y que conecta diferentes conceptos o diferentes palabras claves que van unidas por líneas o flechas y que están dentro de figuras geométricas, el cual yo lo puedo hacer en una manera lineal o en una manera exponencial que va creciendo como una rama, como un árbol o una raíz si es hacia abajo. ¿Listo? El mapa mental es lo mismo también que un diagrama de flujo o tal vez que un organigrama. Sí, es muy similar, pero este se usa para resumir un tema o explicarlo. Y para esto entonces debemos conocer o tener en cuenta lo siguiente, los aspectos culturales de nuestra sociedad colombiana, los mitos e imaginarios sobre el hombre y la mujer, esa relación y la violencia que ha existido también dentro de la relación. El concepto del continuum que en el documento ustedes lo van a leer y lo van a entender. Es como la repetición, como algo que está dentro de un círculo vicioso, que pasa, termina, vuelve y pasa, termina, vuelve y pasa, y que incluso se puede analizar, se puede estudiar, más sin embargo las personas no aprenden y siguen cometiendo el mismo error. Otro punto, el perfil de los maltratadores y las víctimas. Y finalmente, el ciclo de la violencia. En esta evidencia usted va a ingresar al enlace de la evidencia y va a encontrar un anexo, otro enlace que lo lleva a un documento que le explica cómo realizar un mapa mental. Más a veces las palabras técnicas nos confunden, ¿no? Entonces yo les sugiero que si no saben cómo se realiza un mapa mental, un diagrama de flujo, un árbol de ideas, bueno, entonces en YouTube está los tutoriales de cómo hacerlo. O también le podemos preguntar a las inteligencias artificiales y nos van a explicar muy bien, ¿sí? Nos van a dar una buena orientación y con imágenes y todo lo que necesitamos. Bueno, finalmente, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto entregar un mapa mental en formato digital, digital, ¿sí? O sea, en un archivo. Si el mapa mental se gestiona manualmente, hay que digitalizarlo con extensión PDF. ¿Qué quiere decir eso? No es tomarle una foto a la cartelera o a la cartulina o a la hoja de cuaderno. Es escanear la imagen. Es muy diferente, ¿sí? Ustedes pueden descargar en su celular aplicaciones que hacen eso, ¿sí? Que escanean o fotocopian una hoja o una imagen y la convierten en un archivo PDF mucho más trabajable, más liviano y que queda en formato Office, ¿sí? Eso es un PDF que es compatible con la plataforma. Los archivos compatibles con la plataforma Sena Sajuna son archivos livianos, fáciles de usar, como los archivos de todas las aplicaciones de Microsoft Office y otras similares, los archivos en formato PDF y archivos de imagen en formato PNG o JPG, ¿sí? Pero, ojo, livianos, livianos, normales, básicos. Usted puede hacer una foto y enviarla en formato JPG, pero no es lo que le está diciendo la evidencia. ¿Por qué? Lo que dice la guía de aprendizaje y es válido, es que si usted tiene un celular de alta gama con una cámara de no sé cuántos megapíxeles que produce imágenes 4K, 6K, 20K, bueno, en fin, esa imagen va a quedar en un formato, sí, puede que sea JPG, pero con un peso digital que es difícil de manejar, difícil de compartir, difícil de guardar, de copiar y de cargar en la plataforma. Y si acaso le llega a cargar,
le aseguro que al tratar de el instructor de abrirla, no va a poder ver toda la imagen porque la pantalla no le va a dar, ¿sí? Por la gran resolución. Entonces se va a quedar viendo una esquinita de una foto inmensa. Entonces, no, chicos, no hagan eso. Aquí nos dice que debemos usar los programas que me permiten escanear y crear documentos en formato PDF, ¿sí? O utilizar herramientas más básicas como el Word, el PowerPoint, Canva, y los puedo entregar en el formato que me queda guardado, que es el de texto de Word, en el de presentaciones de PowerPoint o en el de infografías de Canva, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos programas es mucho más fácil de usar y va a darles como resultado un archivo mucho más manejable. ¿Listo? Extensión de el mapa. Debe ser del tamaño de una página, no más, ni tampoco menos, ¿no? Algo chiquitico, no es aceptable. Del tamaño de una página. ¿Cómo yo creo eso? ¿De dónde lo saco? Yo leo mi texto, ¿sí? El componente formativo, voy sacando las ideas principales, los títulos y voy haciendo espacios o uniendo, interconectando esas ideas principales, esos títulos, esos pequeños textos explicativos y voy creando como un pulpo que se expande mi mapa mental. ¿Listo? Ya lo dije. Preferiblemente en formato PDF, formatos livianos de Office. O si lo hace en hoja, cartulina, cartelera, dibujado, tómele una escaneada. Coloquialmente lo llamamos la fotocopia, ¿no? Con el programa para escanear que puede instalar o algunos celulares ya lo traen en su equipo celular. ¿Listo? ¿Y cómo se llama el programa? Bueno, hay muchos, pero por ejemplo está Adobe, ¿sí? Adobe les puede servir. También hay uno que se llama Cam Scanner o CS, también les sirve. Hay más, ¿no? Bueno, finalmente ese archivito yo lo tengo que subir a la plataforma. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente, acceda al espacio, mapa mental sobre la naturalización de la violencia, actividad aprendizaje 2, evidencia 1. ¿Qué dónde está? En la carpeta actividades de aprendizaje y guía. Después de la guía de aprendizaje, debajo del material de formación, después de la actividad de aprendizaje 1, está la actividad de aprendizaje 2. Usted entra en ese enlace, ¿sí? Entre ahí, por favor. Cuando usted ingresa, se le abre un cuadro de texto. En ese cuadro no peguen nada, solo describan lo que ustedes están enviando, ¿sí? Y un saludito al instructor. Debajo del cuadro de texto hay un botón para anexar archivo. ¿Cuál es el archivo? Su evidencia, su trabajo. El archivo de Word, de PowerPoint, de Canva. Si la versión de Canva que usted está utilizando no le descarga una copia de archivo, también le da la posibilidad de convertir ese archivo en PDF y compartirlo, que también sería guardarlo o descargarlo, o de descargarlo en forma de imagen, formato PNG, JPG, liviano, ¿sí? Porque la misma aplicación ya lo transforma en algo más fácil de utilizar. Si de pronto tampoco le deja, pero le deja compartir un enlace, ese enlace, muchachos, lo tienen que copiar, ya sea
en el cuadro de texto, bien copiado, que quede brillando, alumbrando en azulito, si no está mal copiado, o lo pegan en un archivito de Word y ese es el que cargan en el espacio de anexar la evidencia. ¿Listo? Luego se dirigen a la parte inferior derecha de nuestra página, al botón enviar, porque si no lo hacemos, perdemos el tiempo, ¿sí? Desperdiciamos todo lo que estuvimos haciendo y nos toca iniciar de nuevo. Le dan clic en enviar y esperan que se actualice la página o salga algún aviso que les indique que ya la evidencia fue guardada, enviada y revisada o entregada al instructor. ¿Sí? Si esto no ocurre, si no cambia la página, si no le dice nada, por favor espere y le da enviar otra vez. Si usted se sale, si usted cierra, perdió todo el trabajo y tiene que empezar de nuevo. ¿Listo? Si se dan cuenta, ahí sigue la actividad de aprendizaje número 3. Es para la próxima semana. ¿Vale? Entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a regresar. Perdón, no sé en qué momento se me cambió la pestaña sin querer. Bueno, igual yo les era leyendo, ¿no es cierto? Eh, ¿Y a dónde llegamos? Aquí, miren. Luego viene, entonces, la actividad de aprendizaje 3, lo que quiere decir que hemos terminado la actividad de aprendizaje número 2. Esa número 3 es para la tercera semana, para la semana que sigue. Si ustedes quieren, pueden ir adelantando actividades o evidencias, ¿sí? Pero despacio, lean bien, hagan las cosas bien, no entreguen por entregar, pregunten y sobre todo, no se retiren del curso. Si ingresaron, vuelvan a ingresar de vez en cuando. Si ya terminaron todos, sigan ingresando, ¿sí? Para que el sistema los eh, identifique y así no vayan a tener inconvenientes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces entregan todo la primera semana o la segunda semana y no vuelven a ingresar y el sistema entiende que es que ya se han retirado del curso y los da por desertados, ¿no? Entonces no hagan eso. Voy a volver a la plataforma Sena Sajuna y vamos a regresar con los enlaces a la actividad de aprendizaje número 1, ¿sí? A la carpeta actividad de aprendizaje. Listo. ¿Qué revisamos? La guía de aprendizaje, ¿cierto? En nuestra carpeta actividades de aprendizaje guía 1. ¿Qué revisamos la semana pasada o qué realizamos? La matriz de organización. ¿Qué revisamos en este momento y debemos estar realizando? El mapa mental sobre naturalización de la violencia. De ahí hacia abajo, esto es para próxima semana, ¿sí? Pero en este momento, ya para ir cerrando y terminando, vamos a darle una revisión corta, no lo hicimos en la sesión anterior, al material de componente formativo, violencia de género y su marco normativo. Le damos clic, luego damos clic en acceder al recurso educativo, cambio de pestaña en su lugar, que no me pase lo que me pasó anteriormente, ¿sí? Aquí, chicos, yo no les voy a leer todo el material, ese es el trabajo de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo voy a mostrar ciertos apartes que son como los más relevantes del documento. Bueno, aclaro, en este curso, a pesar que en la mayoría de los cursos del SENA ustedes pueden descargar las guías, la evidencia, todo el material de formación y los pueden guardar y usar para su beneficio como aprendices, en este curso no. Las presentaciones están creadas en un tipo de formato el cual no permite descargarlas. Y ustedes dirán, ¿y por qué así si el SENA no hace eso?
Bueno, lo que pasa es que este curso, aunque lo dicta el SENA, lo promociona el SENA, no es de su autoría, fue creado por los Ministerios de Protección Social y pues autorizado por el Ministerio del Trabajo, que es quien nos rige a nosotros eh, en nuestra institución. Entonces, por temas de derechos de autor, no se comparten estas diapositivas. ¿Listo? Entonces me disculpo por eso. Aunque sí hay la forma de obtener el material de formación, ¿sí? O sea, los documentos con los que se creó estas diapositivas. Recuerden que esto es un resumen de unos libros. Bueno, aquí está el contenido como tal, ¿no? La introducción, marco normativo, violencia de género, actividad didáctica. Usted puede entrar directamente a cada tema o simplemente ir a la esquina superior y avanzar. Eh, Leamos la introducción. ¿Listo? La violencia de género y su marco normativo. La violencia de género es un fenómeno social con causas multifactoriales que lo hacen un tema complejo, porque su eliminación no depende de la norma o la sanción impuesta. ¿Sí? Existen muchas leyes y existen los agentes y entidades de justicia, ¿no? La policía, la fiscalía, los jueces, en fin. Pero que exista eso y que se cumpla no quiere decir que la violencia va a dejar de existir, ¿sí? Eso controla, pero no elimina. Solo la educación, el cambio de manera de pensar, el cambio de las cosas negativas en la cultura colombiana es lo que va a hacer que esto desaparezca. Miren, la cultura colombiana es muy bonita, en todo el mundo nos quieren, ¿sí? Porque somos amables, somos alegres, somos trabajadores, emprendedores, inteligentes, sabemos adaptarnos y muchas cosas más. Y adicionalmente, ese espíritu de nosotros de siempre eh, pensar positivo, siempre tener una sonrisa en el rostro, siempre buscar lo bueno, siempre estar festejando, pues también eso llama la atención. Eso es el 90, casi el 100%, ¿no? De nosotros, mientras que un 1 o un 2% son cosas que debemos erradicar, que debemos eliminar, ¿listo? Para que todo esto que sucede, sobre todo la violencia y ciertas cosas negativas, desaparezcan definitivamente y nos permitan progresar. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque quiero que hagamos una introducción más de la conciencia, desde lo que entiende cada uno de nosotros, lo que conoce como por cultura general, ¿sí? Más que por el texto en sí. Em, Miren, la violencia a nivel de la humanidad y sobre todo de género viene desde la prehistoria, ¿sí? Pero el hombre, el ser humano evoluciona y esas cosas negativas las va eliminando, las va reduciendo. Es extraño en que en nuestro país, con todo lo bueno que acabo de decir, esto no ocurra, ¿sí? Nos seguimos quedando con todo eso malo ahí. Adicionalmente, yo les hablaba de la naturalización, ¿no es cierto? Miren, en Colombia vimos periodos de total terror, de total violencia, y no en contra de nuestros enemigos, sino en contra de nuestros propios hermanos, atacándonos o destruyéndonos dentro de nosotros mismos. ¿Qué beneficio nos trajo eso? Nada, ninguno. Al contrario, Colombia perdió riquezas, perdió territorio y más que el dinero,
perdió los valores, perdió seres humanos, perdió la naturaleza, ¿sí? Entonces, piénsenlo, ¿sí? Nuestro enemigo nunca fue en las guerras o en los problemas que ha habido en Colombia, otro país, ¿listo? Sino que los otros entendieron de que Colombia estaba dando papaya, ¿sí? Y se hicieron cargo de lo que nosotros no pudimos por estar peleando. Así de sencillo fue. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque en nuestro texto van a encontrar la historia de cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando todo esto. Vamos a ir al contenido. Bueno, como introducción también hay un video que ustedes pueden revisar dentro del material. No le voy a dar clic aquí porque pues no es la idea. Además que es difícil presentarles desde una videoconferencia un video que está montado sobre una presentación. ¿Listo? No es tan bueno, no se escucha bien, no se ve bien. Entonces, avancemos. Arrancamos con el marco normativo, las leyes, miren, que están en contra de las violencias de género y violencia contra la mujer y las niñas en Colombia. Una de las principales, el COMPE 161 del año 2013, donde se ratifican acuerdos internacionales y se desarrolla un marco normativo, así como la estructuración de una política pública compilada, o sea, de varias leyes. Sin embargo, las acciones no tienen que ver solamente con lineamientos normativos, ya que las causas son multifactoriales y se remontan a condiciones históricas, culturales y sociales, miren, que requieren las transformaciones reales en el pensamiento, formas de hacer y sentir frente a las mujeres, niñas y niñas en Colombia. Concepto de violencia contra la mujer. Pues arrancamos por aquí. Esta parte es interactiva, miren en la misma presentación. Convención de Belén do Pará. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, por su sitio de adopción en el año 1994, Belém do Pará, en Brasil, define la violencia contra las mujeres y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Clasificación. De esta forma, la violencia contra las mujeres es una clasificación que permite diferenciar acciones específicas en contra de la mujer para su manejo y prevención, debido a las altas cifras y consecuencias sociales que este tipo de violencia genera, ¿sí? Debe diferenciarse, más que clasificar, diferenciarse de la violencia común o de la violencia en general. Es una violencia específica contra la mujer. Las violencias contra las mujeres es importante comprender que cuando se habla de violencia de género, esta incluye la violencia contra la mujer, pero no se queda ahí corta, debido a que la categoría en la perspectiva de género permite realizar un análisis frente a los diversos tipos de violencia que se pueden presentar por razones de género, hacia las mujeres en sí, hacia las niñas, hacia los hombres y hacia poblaciones con orientaciones sexuales diversas. ¿Sí? Población LGTBIQ+. ¿Listo? ¿Cómo así? Bueno, recuerden que un hombre físicamente, ¿sí? Alguien que nació hombre, se considera mujer, y por ejemplo es una mujer trans, ante la ley es mujer. Y si es asesinado o es maltratado, es abusado, por esa razón sería violencia por razón de género o contra la mujer también. La ley 20, perdón, la ley 1257 del 2013, a ver, ahí,
Nos dice, la violencia contra la mujer y las niñas se reconoce en Colombia a partir de la Ley 1257 del 2013 y se define como todo acto de violencia basado en el género, que tenga o pueda tener un resultado o un daño o un sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto así se produce en la vida pública como en la vida privada. Manifestaciones en privado o en público. La violencia contra las mujeres se ejerce en el ámbito privado y público y esta puede ser llevada a cabo por cualquier persona. Estas manifestaciones pueden estar en el marco de la violencia física, el abuso sexual en todas sus formas, el secuestro, la trata de personas. Dentro de los escenarios públicos, esta violencia atraviesa la vida y la cotidianidad de las mujeres en los colegios, lugares de trabajo, la calle, la familia, en cualquier lugar de estudio, en cualquier lugar donde haya una interacción social con otras personas, miren. Bueno, diferentes formas de violencia según la clasificación en Colombia que explica la ley 1257 del 2013, pues hay violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica, las cuales también tienen una subclasificación. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud hace una clasificación un poco diferente, perdón, donde tiene la violencia de pareja, el abuso sexual, dividido en acoso sexual, explotación sexual, trata de personas con fines sexuales y la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. También está el aborto forzado, la negación de la anticoncepción, la imposibilidad o impedimento por parte de otra persona a que usted use, consiga, adquiera elementos que le sirvan para la planificación familiar y protegerse en forma anticonceptiva. La negación de derechos de protección en contra de las enfermedades de transmisión sexual o el VIH, ¿sí? Recuerden que la protección ante estas enfermedades es a través de los anticonceptivos, ¿no? Específicamente del condón, ¿sí? El preservativo. Los matrimonios forzados que aún ocurren en Colombia, entre familias por acuerdos o por violencia, poder o dinero, ¿sí? El feminicidio, que es ya la etapa final desencadenada por toda esa cadena de violencia, ¿no? Es el producto, es el máximo, eh, es la máxima evidencia de la violencia que existe contra la mujer. Pero para llegar a eso hay, hay premeditación, hay evidencias, hay pasos que van antes de todo eso, ¿sí? En Colombia, mediante la Ley 1761 del 2015, la ley de Rosalvira Celi, se han ratificado las convenciones internacionales para erradicar la violencia por razones de género. Mediante esta ley se tipifica el feminicidio como un delito autónomo, ¿sí? Es un delito aparte, es un delito de gravedad, ¿sí? También se describen aquí diferentes tipos de feminicidios. Feminicidio no íntimo por una persona que uno no conoce o no tiene ninguna relación. Feminicidio no íntimo infantil, cuando estos degenerados o depravados asesinan niños y niñas específicamente. Feminicidio por conexión, una persona que es asesinada, en este caso una mujer, eh, por su relación o su condición de ser mujer y encontrarse o tener una relación con alguien más, ¿sí? Feminicidio por trata, prostitución o tráfico. Feminicidio por razones racistas. Feminicidio transfóbico, ¿sí? Los homofóbicos suelen cometer estos actos. Feminicidio lesbofóbico, también muy similar, población LGTBI.
Feminicidio por mutilación genital femenina, práctica que aún en esta época sigue desarrollándose en nuestro país, sobre todo en ciertas poblaciones, donde se hace daño a la bebé, a la niña, y como resultado, esta muere, ya sea inmediatamente o después por las secuelas o consecuencias de ese tipo de procedimiento, ¿sí? Que no se hace con ningún tipo de cuidado, que no se hace obviamente en una clínica, en un hospital, ni por un personal especializado o con conocimiento, ¿sí? Ese es el problema. O sea, ¿qué trae como consecuencia esto? Sangrados, infecciones y las niñas terminan muriendo, ¿no? Feminicidio como crimen internacional, bueno, esto pasa más que todo por la guerra. Violencia obstétrica, que es el ejercer violencia contra una mujer por el hecho de estar embarazada. Violencia menstrual es el ejercer violencia contra una mujer por el hecho de estar en esa etapa de su vida, en ese periodo eh, en que está tan sensible. Diferentes tipos de situaciones, condiciones y ámbitos para que lo revisen. Miren, en público, en privado, en conflicto armado, en defensa de los derechos humanos, lideresas, por ejemplo, normativas nacionales e internacionales. Aquí hay un resumen eh, con una línea de tiempo, miren, muy bonita, con las diferentes leyes que se han logrado realizar a través de los años, desde el año 1975 hasta el año 2000. ¿Listo? Vamos avanzando. Eso internacionalmente, ¿no? Nacionalmente, aquí en nuestro país, aquí están también descritas las diferentes leyes a partir del año 1990 y hasta el año 2015. Prevenciones y sanciones, perspectiva de los derechos. Vamos ya terminando para que no se alargue mucho. Recuerden que estas sesiones tienen como tiempo máximo y promedio. Máximo porque así nos lo dicen, es el mandato, alrededor de una hora, pero en promedio una hora porque a veces nos extendemos un poquito más. Bueno, el concepto de violencia de género. La génesis, miren cómo empezó lo que yo les hablaba desde la prehistoria, la evolución de todo esto, ¿sí? Afectación a otros grupos vulnerables, no solo a la mujer, a las niñas, a los niños en general, a los adolescentes, a los grupos de otras orientaciones sexuales, a los adultos mayores o personas mayores. Ellos también sufren por este tipo de violencias. El paradigma del patriarcado. Miren lo que dice. Surge con la división sexual del trabajo, ¿sí? Privilegios para los hombres, más trabajo para las mujeres. Define roles y espacios en las formas de relación, ¿sí? Ah, yo soy el hombre, yo soy el que mando, yo soy el que eh, ordeno, yo soy el que respondo por nosotros, yo soy el que tengo derecho a trabajar y estudiar, usted quede en la casa. Lucha de poder entre los dos sexos, configura desigualdad y asimetría, atraviesa todos los espacios de la socialización. Paradigma capitalista. En el otro, el patriarcal, es por machismo y poder. En el paradigma capitalista es por dinero, ¿sí? Posición social, podría decirse. Quien tiene dinero tiene poder. Mujeres dependientes durante mucho tiempo en la historia, ¿sí? Se dio a entender que las mujeres tenían que estar en la casa, que no podían trabajar, que no podían estudiar, no podían salir adelante.
que tenían que cuidar a los hijos y que tenían que hacerse de cargo del hogar y mantener contento al esposo, ¿sí? Eso se decía. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Dios no quiera que ocurra si la mujer de una persona, un hombre X, no sabe o no tiene conocimientos, no estudia, no trabaja en este momento de la vida, y el hombre sufre una enfermedad, queda discapacitado, pierde su trabajo, queda totalmente, como decimos coloquialmente en Colombia, en la inmunda, pasa por el peor periodo de su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Toda la familia sufre? No, si usted tiene una mujer que es capaz y que está en mismas condiciones, puede llegar incluso a reemplazarlo en esa situación, ¿cierto? A ayudarlo a tomar las riendas del hogar, ¿sí? Cambian los roles, uno por el otro. O si ambos trabajan, lo que afecte a uno de los dos no va a ser tan fuerte porque está el respaldo de la otra persona. Miren lo que nos decía también el hombre proveedor, el hombre es el que da, la mujer no. La posesión, ¿sí? La mujer es propiedad del hombre, el otro se convierte en una propiedad y derecho a violentar o castigar a lo que es de uno, a lo que a uno le pertenece. Miren eso, ¿no? Los mitos de esto es que es la tareita, ¿cierto? Miren, el machismo ya no existe. Eso da risa. Tan bobas las mujeres que se dejan. Mm, pero vamos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué se dejan? Podríamos decir que por amor, que por miedo, pero más que todo es por la educación, la cultura, por cómo fueron criadas, ¿sí? Y porque eso se mete en la cabeza de la persona, porque ocurrió con su madre, ocurrió con su abuela, ha ocurrido durante generaciones y cree que no puede salir de ese tipo de situaciones y eso es normal, ¿sí? La violencia contra la mujer es un invento de las feministas. Eso es como tapar un dedo con un dedo el sol, ¿no? Eso es una mentira. Eso era solo en la época de los abuelos. O sea que no, ya lo dijimos, se continúa hasta nuestra actualidad y en nuestra cultura, por lo que debemos cambiar ese tipo de pensamiento que no nos deja avanzar, la verdad. ¿Sí? Esas cosas negativas es que nos frenan a nosotros los colombianos. Muchas veces han dicho por ahí que no saben cómo los colombianos estamos así, si seríamos capaces de dominar el mundo. Piénsenlo, ¿sí? Nosotros mismos nos estamos frenando. Miren, si las mujeres ahora trabajan y ganan igual que los hombres, es cierto que trabajan, pero es difícil conseguir un trabajo, ¿no? De cada 10 personas, prácticamente que consiguen empleo, dos, tres son mujeres, el resto son hombres. Llegan dos candidatos para un empleo, un hombre y una mujer, y puede que la mujer tenga mayor experiencia y mayor estudio, pero entre hombres se tiene más confianza, ¿no? Y se apoyan. Ahora, en el área de trabajo, para el mismo puesto, para el mismo empleo, la mujer tiene que trabajar más tiempo, más carga laboral y puede que gane lo mismo o incluso menos. Ahora los hombres son las víctimas. No, eso digamos que siempre ha sido equitativo, la verdad. Los hombres también han sido víctimas en la historia. No es que ahora, no, nunca lo hemos reconocido, pero los hombres también han sufrido, ¿sí? Y las mujeres también, por eso no me puedo poner del lado de ninguno de los dos. A las mujeres les gusta que las trate mal. ¿A quién? A nadie, ¿sí? A nadie realmente. Bueno, una pequeñísima población que puede tener algún tipo de problema eh, mental, psicológico, psiquiátrico, que le gusta que
la traten fuerte, ¿no? Pero de resto a nadie. Sí, eso es una mínima cantidad de personas, una aguja en un pajar, una de miles de miles. De resto, a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Bueno, luego vienen los mitos del amor romántico, lo del príncipe azul, que eso, si usted le pasa, lávese la cara, límpiese los ojos, porque puede que eso no sea cierto, la mayoría de las veces no es real, es una fachada. Sí, eso del príncipe azul, del hombre perfecto no existe, ¿sí? El hombre verdadero tiene cosas buenas y cosas malas, tiene virtudes y tiene defectos. Si siente que la otra persona es perfecta, analícela bien porque puede que no sea cierto. La media naranja, que estamos predestinados para vivir con una persona toda la vida, bueno, eso también. La exclusividad, el matrimonio, convivencia, que es eterno, que se debe aguantar, que debe tener paciencia. La omnipotencia, la perdurabilidad de la pasión eterna, la fidelidad, el libre albedrío, la equivalencia del amor, enamoramiento, emparejamiento y los celos. Todo eso para que lo miren. Y finalmente aquí hay un video que lo pueden revisar y les resume todas estas estos mitos o creencias sobre el amor, ¿no? Entonces, para que lo vean, y todo esto es lo que nos lleva a entender de que, perdón, se me corrió aquí, me adelanté mucho, bueno, primero fue que me devolví, ¿no? Después del video, aquí está. Estos mitos y estos imaginarios es lo que nos hace creer que el amor que uno ve, las relaciones de pareja, ay, son hermosas, es lo normal, ay, que se golpean, se escapan de matar, pero es porque se quieren. No, eso no es cierto. Imaginarios, miren, aquí está lo que se piensa, lo que en realidad es. Qué buena esa tabla comparativa. El concepto del continuum, yo les había hablado de que es una forma de analizar, de ver lo que pasa con una situación que se repite en el tiempo, ¿no? Y que sirve para analizarla, para estudiarla, pero que es algo que las personas no aprenden y finalmente eh, no se corrige, ¿no? Se queda ahí. Perfil de maltratador y víctima, ciclos de violencia, la fase de tensiones, cuando empiezan y va escalando poco a poco, que todo se va poniendo después de estar de ser de color de rosa a convertirse en gris y luego en oscuro. La fase de la explosión de la violencia, que es cuando ya llegan a el maltrato físico, verbal, psicológico. Y luego viene la fase de la falsedad del teatro, ¿no? La luna de miel. Ay, ellos estaban peleados, pero ahora se van a reconciliar y todo va a ser mejor que antes. Nunca es cierto, ¿no? Eso lo hace como forma de manipular el maltratador para regresar de nuevo a la fase uno, a la fase 2 y seguir con el círculo vicioso. Bueno, chicos, si se dan cuenta en la parte superior izquierda hay un menú que ustedes le dan clic y miren, aquí están los contenidos, ¿no? De las dos temáticas. Y más abajo están las referencias bibliográficas, pero también se puede descargar el material. El material no es esta presentación, es el documento grande o los documentos con los cuales se crearon estas presentaciones. Entonces, ustedes lo pueden hacer, pueden darle clic en descargar aquí y obtener la información más completa. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Voy a dejar de compartir, voy a plataforma a la aplicación Microsoft Teams. Cerramos nuestra plataforma Sayuna y nada.
Espero que este video sea muy útil para ustedes, que los oriente y que los ayude a poder revisar el material, revisar la guía y desarrollar sus evidencias de manera correcta. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, que estén muy, pero muy bien. Hasta luego.